Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué es la psicología forense? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Y qué funciones realiza un psicólogo en esta área? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! La psicología forense ha ganado mayor prestigio y ha tenido un desarrollo considerable en los últimos años. La psicología forense es la rama de la psicología que aplica los principios de la psicología clínica, psicología educativa y social para poder asesorar a los jueces o tribunales en los procesos judiciales. Esta rama de la psicología se encarga principalmente de, número 1, evaluar los daños a las víctimas, el estado mental de los agresores y también preparar a los testigos para que puedan rendir una declaración. Número 2. Valorar la credibilidad y veracidad de los testigos por medio de las bases psicológicas de la atención, memoria y percepción. La psicología forense nace de la psicología clínica con el objetivo de estudiar principalmente la conducta y la mente de un criminal. La psicología forense también se enriquece con los aportes de la psicología clínica, la psicología social y la psicología educativa, como también se apoya en las ciencias de la criminología y de la victimología, recurriendo cuando es necesario a los procesos alternativos de mediación y reconciliación. Este ámbito dentro de la psicología busca señalar el estado mental de la persona en el momento que sucede el delito y no en su funcionamiento actual. El psicólogo forense trabaja en cierta medida con el pasado de una persona y entonces tiene la necesidad de recurrir a terceros para que le ofrezcan información. Estos pueden ser personas colaterales, escritos, comunicaciones verbales, posibles declaraciones, todo esto con el objetivo de recaudar la información necesaria que le ayude a determinar si había alguna alteración en el funcionamiento de la persona en el momento del delito. La psicología forense tiene la finalidad de destacar el estado mental de la persona en el momento del delito y la forma en que este estado mental puede haber influido en la conducta de la persona. Esto para aportar información relevante en el proceso judicial y con ello dar asesoramiento a los abogados, jueces, fiscales, etc. implicados en el juicio. Esto con relación a los aspectos psicológicos de una persona. ¿Conocías anteriormente la psicología forense? Si es así o si no, pónmelo en los comentarios. Me interesa mucho conocer si conocías esta rama de la psicología muy interesante. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aparte, también activa la campanita de notificaciones. La suscripción es totalmente gratis y además así obtienes acceso a contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? La psicología forense es la rama de la psicología cuyo objeto de estudio son los individuos involucrados en procesos judiciales. Esto con el fin de ayudar y colaborar al juez o al sistema judicial en la resolución de dichos procesos. ¿Qué es un psicólogo forense? Bien, un psicólogo forense es un profesional de la psicología con especialización en psicología forense, normalmente a través de un posgrado, es decir, una maestría en psicología forense. Este se dedica a los procesos judiciales. El rol del psicólogo forense cambia según el tipo de psicología forense. Nos encontramos con dos tipos diferentes de psicología forense, la psicología forense clínica y la experimental. La psicología forense clínica sirve para evaluar los daños producidos en las víctimas y establecer la responsabilidad sobre los sucesos al acusado, teniendo en cuenta la valoración del estado mental de la persona y en consecuencia su imputabilidad, es decir, que si es culpable. Las dimensiones psicológicas que se evalúan en este tipo de psicología forense son las relacionadas con la personalidad, con la evaluación y también el tratamiento de diversos trastornos mentales. La psicología forense experimental trabajan atendiendo las declaraciones, las pruebas de los testigos. Esto con el objetivo de determinar qué tan cierto es lo que mencionan los testigos con relación al proceso judicial.
Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Nos vemos pronto, psicocientíficos.